Son las 8:19 de la mañana, profesor. Y está nuestro siguiente invitado conectado, ya ¿Dónde tenemos. está? Yo no lo veo. Está por Zoom, señor. Ah. Usted tiene ahí su computadora enfrente de usted y no lo ve. No, es que no estoy viendo la pantalla del Zoom en este Tiene instante. que cambiar de lentes ya. Hay que hablar de Zoom. No estoy viendo la pantalla del Zoom en este instante. Deje de hacerse la gracia. Ahí. Está aquí el diputado José Pérez Barboni. Buenos días, diputado, bienvenido. Buenos días, profesor. ¿Cómo está? Cambiando un poco la modalidad y ahora conectado virtualmente. ¿Qué le pasó? ¿No lo dejaron venir? Es la tecnología que nos favorece, nos facilita todo. Melissa le dijo que no podía venir. No pudo cruzar en Vía España y Vía Brasil. No pudo cruzar. Eso duró bastantes horas ayer, quiero que sepan. Fueron como 2 o 3 horas ahí sin semáforo y eso era un caos. Tierra de nadie ese cruce. ¿Y qué fue? ¿Que se dañó el semáforo? No había semáforo, entonces claramente eso era como un cruce de barriada, cualquiera tratando de pasar y entonces venía la gente volando en Vía España y yo personalmente pasé por ahí, por eso fue que me tomé la situación algo personal, porque viví el caos que estaba pasando en la Vía España con Vía Brasil. Bueno. Óigame, varios temas podemos hablar con el diputado Pérez Barboni, quien, recordemos, es diputado del circuito 8-3 y que ganó en la papeleta del movimiento Otro Camino Moca. A ver, vamos por parte. Me llama la atención, y advierto que me gusta la propuesta, pero me llama la atención que tenga que ser por ley lo de las cámaras en los uniformes de los policías. ¿Por qué mediante una ley si eso es una decisión básicamente administrativa? ¿No le parece? Esa es una excelente pregunta, profesor, y la verdad es que yo creo que podía tener una conversación con el director de la policía, el señor Jaime Fernández, o digamos que el ministro de Seguridad para plantearles la idea, pero creo que una vez tú logras materializar en papel y reglamentarlo, como puede serlo bajo esta ley que estoy tratando de proponer, de alguna forma u otra obliga a que si en efecto pasa todos los filtros de la Asamblea Nacional y luego la del presidente de la República, ya hay un compromiso de ejecutarlo. Y esto no es nuevo en cuanto al tema de que es una iniciativa del administrativo o del legislativo. También, por ejemplo, el Ejecutivo, sé que en el año 2020 ya había implementado un programa piloto en 3 provincias a nivel nacional, en lo que eran Panamá, Panamá Oeste y Colón. Y por eso he visto las intenciones ya, siento que hay cierto, digamos, interés de alinear lo que vienen siendo las propuestas de las cámaras corporales en las unidades policiales con una realidad ya, pues, del gobierno nacional, no como política pública, sino como política de Estado, algo que ya perdure. Y para que eso suceda, de alguna forma u otra, hay que darle el marco regulatorio, que creo yo la ley, que eventualmente también va a pasar por un primer debate y va a pasar por las opiniones tanto del ministro de Seguridad como del director de la policía, Ahora, se fuera alimentando. la pregunta aquí a donde yo quiero llegar, más allá de si es una decisión administrativa o si es mediante una ley, ¿hay alguna estadística que fundamente el abuso policial? Ojo que nos digo que no exista, cuidado. Sin duda existe abuso policial. Pero ¿hay alguna estadística que sustente esa preocupación del diputado por elevarlo a categoría de ley, que esté documentada esa estadística de que es recurrente? Mire, profesor, yo creo que aquí los antecedentes más importantes que tenemos que mencionar antes de pasar a los números son los últimos eventos de protestas, de cruzadas, de cualquier tipo de interacción que haya tenido la ciudadanía ejerciendo su derecho con las unidades policiales. Creo que eso ha sido lo más evidenciado, ¿verdad? De que, por ejemplo, la unidad policial en varias ocasiones se reportaba como siendo alguien que abusaba de su poder, de su placa, para entonces atentar contra el ciudadano que estaba ejerciendo su derecho a la protesta. Hemos tenido incidentes también en el pasado aislados de las protestas, que de alguna forma u otra también exigen que prestemos atención a este tema. Uno de los temas, y para dejarlo en un solo ejemplo, que yo siempre traigo al debate, es el del caso del Corredor Norte, donde a una joven venezolana la violaron en un retén ilegal. 2 policías, 2 conos, y esto entonces desconocemos realmente el procedimiento, pero sí sabemos que hubo una acusación y eventualmente una sanción por parte de la Dirección de Responsabilidad Policial, y también esta gente o estas autoridades, estos 2 policías fueron también enjuiciados y fueron encontrados culpables. Pero qué fácil sería si realmente nosotros nos remitimos al uso de la tecnología para evitar el dime que te diré desde las casas de paz por llevarte a alguien que está protestando, como el caso de la chica. Ahora, en cuanto a las estadísticas, y estas han sido principalmente importadas de otros países, porque debo admitir que la data que estamos utilizando ha sido importada de otros países como
Estados Unidos, España, Suecia, Canadá, Australia y Nueva Zelanda han demostrado que más del 80% del público ha básicamente apostado o ha hablado a favor de lo que vienen siendo las cámaras corporales en las unidades policiales. 17% de reducción de quejas contra oficiales que usaban cámaras corporales en países como Australia. 10% de reducción del uso de la fuerza también. Y esto en países como Estados Unidos, Canadá, Suecia, Australia, Nueva Zelanda. Entonces, sí se demuestra que en otros países, que como bien se han bautizado del primer mundo, si queremos ponerles el nombre más popular, el uso de este tipo de tecnología apoya a que entonces la unidad policial no solamente tenga que respetar al ciudadano, no hemos hablado de los beneficios que esto trae para la unidad policial, quien también obliga al ciudadano a que no le pueda ofrecer coima a un policía, por ejemplo, si lo para en la Interamericana o en un retén, a que también, por ejemplo, el ciudadano tenga que utilizar una actitud de respeto hacia el policía, que no pueda agredir al policía y que luego el policía no tenga el argumento para decir que él también tuvo que neutralizar al ciudadano porque lo estaban agrediendo. Entonces hay un beneficio muy claro para ambas partes de la ciudadanía con el control que básicamente se ejerce bajo la recopilación efectiva de evidencia para después llegar a la resolución del conflicto entre el ciudadano y la unidad policial. Diputado, sin desmeritar el proyecto de ley y sin entrar en mayores detalles, yo querría hacerle dos preguntas en una. Por un lado, si en medio de todo lo que ocurre en el país, esta iniciativa de ley en este momento es prioridad. Y por el otro, ¿cómo se evitaría, según lo que ha podido consultar con asesores, que estas cámaras sean manipulables? Sí, esas son dos excelentes preguntas. La primera es que yo sí creo que es una prioridad, porque el tema de seguridad pública en Panamá, en base a la situación económica que tenemos y en base a la situación social que tenemos, puede seguir llevando a interacciones de la policía con la ciudadanía. Llámese porque el desempleo genera más crimen, llámese porque hay más situaciones ahora donde la policía tiene que intervenir. Y de alguna forma u otra no podemos verlo como no prioritario, porque si una interacción con un policía lleva a, por ejemplo, que el policía tenga que atentar contra el ciudadano o viceversa, y entonces esto se sigue acumulando en base a la crisis social que tenemos, después vamos a querer actuar cuando ya va a ser muy tarde. Y ahorita creo que podemos de manera preventiva empezar a implementarla. Y nada más aprovecho la cuña para decir que ya yo tuve conversaciones con el director de la policía, que de hecho este miércoles lo voy a visitar y vamos a tener una conversación un poco más a fondo porque él inclusive ya me ha pues adelantado que tiene intenciones de solicitar una partida para poder empezar este programa piloto nuevamente. Entonces creo que también la policía lo ve como prioritario, yo lo veo como prioritario, creo que el tema de seguridad pública nunca está de más incluirlo en los puntos urgentes de la agenda. Y en cuanto al tema tecnológico, la idea principal es que si la cámara, digamos que fue manipulada directamente por la unidad policial, eso se va a ver, porque el policía en teoría tiene que empezar a grabar una vez empieza lo que viene siendo la interacción con el ciudadano. Y si él no lo hace y el ciudadano se lo exige, él puede simplemente reportar a la unidad puede llegar a un proceso con la DRP y entonces así consecutivamente empezar a crear la cultura de que el policía no puede pues manipular lo que viene siendo cuándo la prende, cuándo no la prende. En el anteproyecto está reglamentado en qué momento debe prenderla y es el derecho del ciudadano, así como del policía, también entonces hacer uso de la misma. Y lo que es el material, una vez sale de la cámara, no puede ser tampoco alterado, por ejemplo, digamos, el audio, no puede ser alterada la imagen, tiene que llegar crudo, como se dice, y entonces posteriormente, ya sea para divulgación en medios o divulgación para una evidencia, ya entonces la unidad, ya la Policía Nacional podría entonces utilizar, llámese tapar la cara de personas involucradas en el video para el tema de la privacidad y protección de datos, que es una de las leyes que también tenemos que tratar de integrar en lo que viene siendo esta propuesta, porque con la ley de protección de datos tenemos que respetar ciertas delimitaciones que también serían para el uso del material que sale de la cámara. Pero hay reglamentos claros de cómo grabar. A ver, diputado, en medio de lo dicho por el presidente de la austeridad, de las inversiones que se tienen que hacer, ¿usted ha sacado el cálculo o ha hecho el cálculo de cuánto será la inversión que necesite disponer o tener el Estado panameño para aplicar esa ley y esa normativa si es que pasa en la Asamblea? Bueno, mira, yo saqué el cálculo con el equipo porque obviamente esto no va a suceder en 5 años para que todas las unidades policiales del país la tengan, pero nosotros estamos apostando a que por lo menos esto empiece el programa piloto en todas las provincias. Vamos a poner el ejemplo. Digamos que tenemos 10 provincias y no estamos contando las comarcas en este momento. Estas cámaras, por lo menos las que hemos visto que se utilizan en los países que mencioné anteriormente, tienen un costo promedio de entre 80 a $75. Llamemos que se hace una licitación, aplican las diferentes empresas, se les da precio, digamos que en el mejor escenario estamos pagando $70 por una cámara. 100 policías por provincia, ¿verdad? Agarramos $70 por 100 por 10. Estamos hablando que en el programa piloto, este es un escenario muy austero, muy conservador, para que 100 unidades en todas las provincias tengan. Van $70,000 en el momento que tú compraste el equipo. Digamos que tienes que capacitar a las unidades
para que estas unidades sepan cómo utilizar el equipo, cómo después posteriormente entregar la memoria que tienen los videos o entregar la cámara y que haya una coordinación dentro de la institución. Esa capacitación no debe superar tampoco un presupuesto muy elevado y por eso yo creo que un programa piloto de 100 cámaras por provincia, que sería por lo menos la semilla para ver si en efecto funciona, se puede lograr con $100,000. Entonces no es realmente algo tan ambicioso si lo hacemos etapa por etapa, porque yo creo que aquí en Panamá es verdad que tratamos como de meter un solo chorizo y de que, bueno, allá va eso y dale, mete todas las cámaras a todas las unidades policiales. No, vamos a comprar más pilotos. Creo que si funcionó en el 2020, si ya veo al director de la policía con cierto interés y podemos ampliar el programa piloto para que luego ya no sean 100 unidades, sean 200, 300, 400, ya va a ser automática básicamente la llegada y progresivo el gasto también. Porque es verdad que no estoy de acuerdo con que venga una sola partida, gastemos 1 millón o sea, de recursos en cámaras y después de eso entonces el programa no funciona, mejor hacerlo escalonado. Pero creo, Gonzalo, honestamente, que si lo hacemos con estas etapas, austeros en base a lo que cuesta una cámara de buena calidad, podemos lograr resultados positivos. Y si no, pues se intentó, pero de alguna forma u otra no tiene que ser un gasto exorbitante desde el inicio. Diputado, le cambio el tema porque muchas dudas quedaron en torno a la elección del representante de la Asamblea Nacional ante la Junta Directiva del Canal de Panamá, que en este caso se eligió al diputado Nelson Jackson, y los diputados de la coalición Vamos, junto a los de Moca y Patsy Lee, afirmaron y manifestaron su descontento por no haber podido tener tiempo de postular a otros ni de verificar los documentos y el listado de Jackson. ¿Cómo continúa este tema? Mira, yo creo que el tema ya culminó. Yo creo que lo más sano para nuestra Asamblea Nacional es hoy empezar nuestra sesión ordinaria de manera propositiva, concentrándonos quizás en esos anteproyectos que los colegas van a presentar, concentrándonos también en las necesidades de nuestras comunidades que el fin de semana tuvimos oportunidades de observar y de conocer un poco más. Pero para ser bastante claro en la situación que vivimos el miércoles de la semana pasada, nosotros, por lo menos yo escuché por parte de varios colegas, especialmente la bancada independiente, que el diputado Jackson se había acercado a manifestarle su intención de correr para ser miembro de la junta directiva del canal. Llámese la postulación que hace la Asamblea Nacional cada pues, periodo que tienen que poner al miembro de la junta directiva. A mí me dicen que él había comentado que esto era por si se daba en el futuro. Entonces ya nosotros habíamos entendido que esto venía, pero cuando él se nos acercó, ya se puede hacer 5 de la tarde, 6 de la tarde, justamente unos minutos después hay una moción para una alteración del orden del día. Esta alteración del orden del día mencionaba lo que vendría siendo nominación y votación para el miembro de la junta directiva del canal. Al principio yo creo que muchos nos tomó por sorpresa, definitivamente nos madrugó, si lo queremos poner en términos más coloquiales, pero nosotros ya acabamos de vivir un proceso de convocatoria para el Contralor de la República. Y ese proceso de convocatoria fue bastante ejemplar, y eso se lo tengo que aplaudir a la Asamblea y a la presidenta Castañeda, porque ella indica, bueno, vamos a abrir este proceso de postulación, todo el que esté interesado mande sus documentos certificados, cotejados, autenticados con los términos que sean necesarios, y entonces posteriormente, en base a esa lista, la Asamblea Nacional empieza a definir y a entonces abogar por candidatos que se han postulado. Yo no veo cómo puede ser diferente un proceso para elegir al miembro de la Junta Directiva del canal, entendiendo que la resolución que está anexa en la página 229 de nuestro reglamento interno y Constitución Política de Panamá te indica que no tiene que ser necesariamente un diputado. Esto podría ser también abierto al público. Si digamos que Gonzalo, el profesor Cabrera, Melissa, Leo quieren aplicar, ustedes pueden hacerlo totalmente porque son ciudadanos panameños. Bueno, quizás los ejemplos no quieren, pero son ciudadanos panameños, cumplen con los requisitos universitarios, cumplen con los requisitos de buena conducta, de récord policivo limpio, podían aplicar. Pero ¿por qué entonces encasillamos a que únicamente sea de diputado? Entonces, claramente por la presión, nosotros ya más o menos habíamos conversado con el diputado Jorge Bloise en el pasado de que, oye, cuando venga lo de la Junta Directiva del canal, Jorge Bloise podría ser un buen candidato a aspirar también para este rol. Entonces, cuando pasa esto, claramente ya a Jorge le faltaban 1 o 2 documentos, pero ya eran las 6 de la tarde, no hay ninguna notaría que nos fuese a atender. Y al día siguiente, entonces, tampoco el diputado lo hizo, porque era jueves a las 9:30 de la mañana la sesión, pudo lograr acceder a sus documentos y también en son de protesta de la metodología que se estaba utilizando, entendiendo y siendo pragmáticos que ya el diputado Nelson tenía los votos, pues creo que era lo más saludable simplemente dejar que el proceso se diera, pero estábamos claramente en desacuerdo y por eso se votó en contra de la figura por la situación metodológica que se llevó, no necesariamente por el diputado Jackson. Independientemente de las situaciones políticas o de preparación con el diputado Jackson, yo creo que aquí era más que nada un tema de la metodología.
y por eso entonces nace la confusión y las situaciones que pausaron este proceso desde el día miércoles hasta el día jueves, cuando ya finalmente es juramentado el diputado Jackson como el miembro de la junta directiva en el canal. Pero entendiendo que no le dimos la apertura necesaria, ni se replicó un proceso como el del Contralor, que yo creo era el mejor para también entonces aspirar a llevar a una persona a la junta directiva del canal. A ver, pero diputado, yo sí le quiero hacer una pregunta que aquí hemos debatido sobre si tendremos que esperar 5 años para ver resultados en la Asamblea Nacional que involucren a miembros de movimientos independientes. Y cuando hablo de resultados, no solo es la veeduría, no solo es la fiscalización, que pasó a Ana Matilde Gómez siendo ella como independiente, luego a 4, ahora a 20, 24 entre comillas. Pero eso no está dando resultados. ¿Por qué? No se tiene la presidencia, ni la secretaría, ni la vicepresidencia, ni las comisiones más importantes. Seguramente el contralor tampoco. En fin, el eje del mal sigue triunfando. La consulta es, estamos viendo a una bancada que lamentablemente, entre comillas, vuelvo y repito, estará en la asamblea para hacer veeduría y fiscalización por 5 años. No, definitivamente no es el objetivo, Gonzalo. Y yo creo que tu pregunta es muy válida, pero estoy un poco en desacuerdo porque si lo llevamos a las victorias que hemos tenido en este mes y medio que va de gestión legislativa, ponte a pensar en las juntas directivas de comisiones que hemos logrado. Llámese, por ejemplo, infraestructura y asuntos del canal, donde está la diputada Grace Hernández, también la Comisión de la Mujer, y eso hablando del movimiento Otro Camino. Llámese también quizás el diputado Jorge González de la coalición Vamos, también la doctora Yarelis, que han logrado juntas directivas, el diputado Lenín Ulate. Entonces, poco a poco se van incrustando dentro del sistema que antes no le había ni siquiera permitido entrar a diputados como Juan Diego Vázquez, Gabriel Silva, Edison Broza, Ana Matilde Gómez, y que ahora entonces progresivamente sí se está viendo. Y te quiero nada más adelantar algo, quizás para el tema de los proyectos de ley, ahora que están siendo prohijados, que van a avanzar en debates, vas a empezar a ver esas victorias dentro de este grupo, pues de bancadas o de este grupo de movimientos políticos nuevos que hemos llevado a la Asamblea, porque yo creo que hay muchos diputados que al momento de discutir una ley, o lo veo con las ratificaciones, de alguna forma u otra ya hay un poco de alejamiento de su línea política, ya no tienen que respetar de que, bueno, este es el candidato a Contralor, como bien dices, que va a ser la próxima elección que tengamos, y este es el que yo tengo que votar. Aquí, si yo, por ejemplo, voy a poner, no sé, al diputado Ronald de Gracia, de Reme, que tengo una buena relación con el diputado, si él dice, oye, yo quiero apoyar el proyecto de las cámaras, me parece un buen proyecto el de Pérez Barboni, pero entonces está el diputado Luis Eduardo Camacho y dice, no, yo no quiero apoyar ese proyecto, pero no necesariamente porque el diputado Camacho no va a apoyar el proyecto, el diputado Ronald de Gracia no lo va a apoyar, quizás el diputado Ronald dice, oye, a mí sí me gusta, yo sí lo voy a apoyar. Entonces, esa independencia de criterio creo que se va a empezar a ver más ahora que empecemos a debatir y entonces a aceptar o denegar tantos proyectos de ley en el Pleno de la Asamblea Nacional. La próxima Junta Directiva podemos aspirar a una mejor estrategia, que claro, falta mucho, pero podemos ir entonces moldeándonos al sistema que necesitamos lograr. ¿Usted cree que los diputados del eje del mal están subestimándolo a usted y a su bancada? Mira, yo creo que de alguna forma u otra nos ven con una clara etiqueta y quieren etiquetarnos como inexpertos. Pero el tema es que aquí, ¿cuál es la definición de inexperto que le estamos dando al sistema al que hemos entrado? Inexperto es alguien que no quiere continuar haciendo lo mismo que se ha hecho porque se ha hecho, o inexperto es alguien que desconoce los procesos en el sistema al que ingresó. Nosotros hemos hecho mucha tarea de investigación, de preparación para llegar al cargo en el que estamos. Es decir, creo que si le preguntas a los 24, quizás estoy metiendo las manos al fuego por algunos que no, pero todos nos hemos leído el reglamento interno. Pero entonces conocemos el proceso para debatir dentro del hemiciclo. Inexpertos de que no sabíamos que nos iban a meter ese madrugonazo ahí ese día con el tema de la junta directiva del canal. Sí, es verdad, ahí también hay cierta inexperiencia. Pero de alguna forma u otra yo creo que todos estamos en ese proceso de querer entrar a hacer las cosas mejor. Hay muchos diputados que quizás corresponden a ese eje que mencionas, que no necesariamente están incrustados ahí, pueden bandear un poco su postura, su forma de actuar. Y eso es positivo. Tienes, por ejemplo, a muchas ventanas o bisagras dentro de la Asamblea de este momento. El CD y el panameñismo son dos bisagras importantes, pero ponte a pensar en el PRD. El PRD ha optado por ser una bisagra también, en estos momentos colocándose específicamente todas las decisiones y acciones que han sucedido en la Asamblea. Pero tienes un panameñismo que de alguna forma u otra ha sido bisagra para cosas positivas también, o cosas que rompen un poco el molde de política tradicional. Así que es una asamblea muy interesante, mejor disposición que la de la vez pasada. Y me siento optimista para este proceso que viene de lo que más importa, que es llevar
a ley muchos proyectos de ley que están ahorita mismo pasando las comisiones y que van a llegar al Pleno. Dicho esto, habiendo escuchado esta explicación, diputado, claro que sí hay una expectativa en distintos sectores de la sociedad, y en ese grupo me incluyo, por cuánto calculan ustedes, y usted particularmente, que esa propuesta del diputado Camacho del partido RM podrá avanzar. Me refiero a lo que le llamamos la ley de, llámele amnistía, de indulto, de rebaja de pena. Es como una especie de tutti frutti. Y a veces sí pienso que puede ser un distractor, pero también a veces pienso, por la forma en que el eje del mal ha estado actuando, que de pronto sí le dan trámite y termina siendo ley de la República. ¿Cómo analiza el diputado Pérez Barbón y están al día de hoy los votos alineados con ese tema? Mire, profesor, en la Asamblea se habla de que prohijar un anteproyecto es una cortesía definida, es decir, es algo que pasa automático en la mayoría de los casos. Nosotros al principio, antes de ver a dónde había llegado el seguimiento legislativo, estábamos analizando si este anteproyecto iba a ser realmente proyecto y no iba a necesitar el prohijamiento al tratarse de amnistía. Pero en base a las otras características y a las otras disposiciones que tiene el documento, lo vuelve anteproyecto, o sea que sí tendría que pasar entonces por el prohijamiento. Sí. Hay un voto en particular del diputado pues Cristiano Adames, por ejemplo, con quien no he tenido la oportunidad de conversar en la Comisión de Gobierno, que es donde va a caer el anteproyecto, para ver cuál es su postura. Tengo entendido bajo un periodo de incidencias que mantuvimos hace unas semanas atrás, que él tampoco se encuentra a favor de este documento o este anteproyecto planteado por el diputado Camacho. Creo que el presidente de la República también de alguna forma u otra ya ha indicado que no cuenta con su aval, ni con su apoyo, ni con nada que se le parezca, y esto quizás parafraseando un poco lo que él comentaba, pero sí creo que hay proyectos o ideas legislativas que uno tiene que matar desde la cuna. Y ya hemos visto varias opiniones, ya hemos visto varias opiniones de exdiputados, hemos visto varias opiniones de diputados actuales. La Corte Suprema de Justicia también tuvo dos sentencias en el año 2008 y 2014 hablando de indulto, donde claramente se delimitaba la definición para estos temas que él está tratando de redefinir para posteriormente quizás lograr un objetivo mayor, por ponerlo en términos sencillos. Y sí creo que es un documento que, o sea, legalmente y quizás inclusive ya constitucionalmente, no debería tener el debate. Pero si así la comisión lo decide, yo creo que entonces nosotros responsablemente como comisionados en la comisión de gobierno, ya sea con la postura a favor o en contra, tenemos que plantear estos puntos para que entonces se siga avanzando o no. Digamos que la Asamblea no funciona de filtro para este anteproyecto y que en efecto no cumple con los lineamientos necesarios. Llega a la oficina del Palacio de las Garzas, donde el presidente tiene que sancionarlo. Ahí es donde entonces entramos en qué va a pasar. Si ya el presidente tuvo declaraciones donde no está de acuerdo con este documento, realmente en base al documento quedándose como está, entendiendo que es inconstitucional, que por ejemplo no cumple con lo que Panamá representa en cuanto a indulto, a amnistía, que recordemos que Panamá junto con Colombia, y esto es un caso muy extraño, son los únicos dos países donde el indulto y la amnistía están exclusivamente encerrados para perdonar delitos políticos, es decir, delitos comunes no entran en esta categoría. Y de alguna forma u otra, esta redefinición es el inicio para poder llevar lo que vienen siendo los indultos y las amnistías a también perdonar delitos comunes, llámese corrupción, robo, asesinato, violación, como lo quieran ver. Entonces, sí creo que es un retroceso en materia jurídica, es un retroceso en materia legal. Entonces, de alguna forma u otra, si el presidente, ya con sus declaraciones, entendiendo que es un abogado muy preparado aquí en la República de Panamá, también considera lo mismo, yo no creo que esto realmente llegue a ser sancionado. Aunque la Asamblea no funcione como filtro, una vez llegue al Palacio de las Garzas, tengo la expectativa de que el presidente también Sí, cumpliría pero con su rol. ojo, diputado, que el hecho de que el presidente diga que no está de acuerdo, no cuenta con su consenso, no le niega a los diputados la capacidad de discutir y aprobar un proyecto de ley, por más que el Ejecutivo esté en contra. Ya después será otra instancia la que dirima esa Claro. diferencia. Ahora, Ahí es donde 24, perdón, pero ahí es donde 24 sí se vuelve un número importante. Porque entonces, llámese que si el presidente lo vete y lo devuelve a la Sí, Asamblea, por insistencia. necesita 2 tercios. ¿Y qué pasó ahí con esos 2 tercios? ¿Los va a tener o No, no los va a tener? ahora le hago una consulta, diputado. Ya después de que 42 días que usted ha ya sido parte del poder legislativo, ¿cuál es la piedra en el zapato del movimiento Otro Camino? No como bancada, sino como movimiento Otro Camino, como partido político en la Asamblea. ¿Usted cree que la piedra en el zapato es la diferencia que puede haber de criterios con Vamos?
la diferencia de criterios que puede haber con los partidos políticos tradicionales, la minoría, que son el no hacer bancada. ¿Cuál es la piedra en el zapato de Otro Camino? Muy honestamente, Gonzalo, la piedra en el zapato de Otro Camino es no tener bancada. Es legalmente y constitucionalmente dentro de la Asamblea, bajo el reglamento interno, no tener bancada creo que a nosotros nos quitó mucha capacidad de maniobra. Eh, y esa es la realidad, y la bancada la teníamos que lograr en los 10 primeros días hábiles de la Asamblea. Y esa piedra es una que vamos a cargar en el zapato por 5 años. Yo creo que ahora hemos buscado esta figura de alianza estratégica que nos ha funcionado gracias a la buena disposición de la bancada independiente y que tenemos cosas muy alineadas en cuanto a la agenda, pero administrativamente nos mata no poder tener personal adicional técnico que quizás pueda revisar nuestros proyectos en materia económica, política, jurídica. Nos mata quizás no tener ese espacio en la Junta Directiva Amplia de la Asamblea para poder estar más anuentes de decisiones como las que se llevan en el Pleno. Entonces sí me siento un poco frustrado porque no logramos ese cuarto diputado, porque no logramos adicionar a ese cuarto diputado o cuarta diputada, pero es la realidad que tenemos y es a la que tenemos que adaptarnos porque no se puede llorar sobre leche derramada y mucho menos aquí yo creo que he tratado de poner el pecho de que hay que reconocer lo que quizás Grace Hernández, el diputado Ernesto Cedeño y mi persona queremos hacer porque dependemos de esas alianzas estratégicas y Claro, pero dependemos. usted dice, diputado, que no se puede llorar sobre la leche derramada y estoy completamente de acuerdo con usted, pero esto de alguna otra forma deja entrever un poco lo testarudo, en el buen sentido de la palabra, que pudo ser el movimiento Otro Camino, la falta de apertura para una negociación con otros movimientos. La pregunta es, ¿esa frustración que usted está viendo hoy en día se debe a qué? ¿A que ustedes fueron testarudos en lo que estaban buscando como bancada? Pero es que mira que no, yo creo que no hemos sido testarudos, hemos sido muy apegados a nuestra realidad. Yo creo que lo que pasó en la campaña es muy diferente a lo que está pasando ahora en la Asamblea, porque puedo entender de dónde viene tu idea de que quizás el movimiento Otro Camino fue un poco testarudo en sus estrategias políticas durante la campaña, que de hecho al final fue bastante flexible, tratando de adoptar otros líderes políticos, otros movimientos, o que básicamente nosotros fuéramos adoptados, pero no se daba entonces esa fusión. Y ahora nosotros entendiendo que somos 3 diputados, después de que el diputado Carles Peronome no llega, después de que, digamos, las negociaciones con la diputada Patsy no se concretan para hacer bancada, con otros agentes del panameñismo o de donde quieras ver que tenemos una piscina de opciones. Entendemos nosotros que no estamos en la posición de ser la roca, somos el huevo, claramente, en cuanto a esta posibilidad de lograr como que esas mayorías o esos esfuerzos políticos para las comisiones importantes, para las decisiones, pero sí creo que se nos ha dado un lugar en vista a la capacidad que tenemos los 3 diputados, en vista que hemos tenido pues un respeto y un lineamiento bastante similar al de otros movimientos con los que hemos colaborado hasta el momento. Entonces, sí, yo creo que no hemos sido testarudos, sino que hemos cambiado la estrategia a entender nuestra realidad de 3 y no de una bancada mayoritaria. Y en base a eso hemos tratado de no venir con el mismo chip de la campaña, sino que la campaña ya pasó, somos un movimiento de oposición, pero que no tiene los números necesarios para ser testarudo en la Asamblea Nacional. Entonces, no creo que en nosotros 3 quizás se puede utilizar el término ahorita mismo, lo estamos tratando de dejar muy al margen y por eso estamos siempre abiertos a la Pero colaboración. en el único punto que me puedo sumar a las preguntas y comentarios de Gonzalo es que parece que ha hecho falta un yo no sé qué, un yo no sé qué, para explicarle, hacerle entender, ayudarle a entender a la diputada Patsiri que ella es más importante en una bancada de 4 que en una bancada de 20. Y a pesar de ello, al día de hoy se mantiene afuera de las dos. Ha hecho causa común, eso sí, es cierto, pero se mantiene fuera de las dos. Entonces, parece que ha habido falta ahí de una mayor capacidad de maniobra o de disuasión, o bueno, también está la voluntad de la diputada, ¿no? Yo traté de planteárselo el día que vino acá, pero parece que la situación se mantiene igual, ¿no? Sí, no, yo creo que se evidenció eh, la falta de posibilidades que tuvimos cuando se estaban dando las discusiones para integrar las comisiones. Y creo que quizás ahí la diputada Patsy pensó, bueno, creo que si hubiese sido un poco más estratégico para esta situación, esta discusión en este momento, haber hecho la bancada con los 3 de Moca.
además quedándole a entender que esto no era ningún tipo de absorción hacia el movimiento Otro Camino. La bancada tenía muchos prototipos de nombre, la bancada plateada, la bancada por Panamá, nada que incluyese nombres políticos, y nosotros inclusive la visitamos ahí en Chorrera, le planteamos nuestras preocupaciones de no tener bancada, le planteamos las posibilidades de tener bancada, que esto no era bajo ninguna circunstancia desalinearse o alinearse con alguno de los otros partidos o bancadas, sino que nos daba independencia de acción y criterio. Pero bueno, digamos que quizás los liderazgos de los partidos políticos no llegaron a un acuerdo porque no solamente dependía de los cuatro que nos sentamos a tomar esos cafés, sino que también dependía quizás de las cabezas de quienes estaban representando a estos cuatro diputados en el momento a nivel de partido. Y yo creo que ahí quizás hubo una diferencia que no se logró subsanar. Y ya cuando se sale tus capacidades de maniobra, tú simplemente tienes que saber entender que ya tú dejaste todo lo que podías plantear y sí se evidenció, creo yo, sobre todo pues, ese brazo débil que fuimos para poder lograr mucha más fricción en la situación de las comisiones por no tener la bancada, ¿no? Entonces, ahí sí creo que ahí entendí la piedra en el zapato que mencionaba Gonzalo hace unos minutos, cuando estábamos hablando de las bancadas, de las comisiones. Bueno. 8:51. Entonces, seguiremos a la espera de saber qué pasa con la ley propuesta por el diputado Camacho. Seguiremos observando las capacidades de maniobra que se están dando en la Asamblea para avanzar en otro tipo de temas y naturalmente el trabajo que se está dando en las comisiones permanentes. Al final, Pérez Barboni quedó ¿en qué comisión? Yo estoy en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, profesor, justamente la que va a tratar la ley de definición de Pero amnistía. no se deje de Camacho, oiga, no se deje. No se preocupe. Están peleados, ¿no? Ahí se dan duros. No. Lo que pasa, yo se lo he dicho a ustedes, poca gente conoce a Camacho como lo conozco yo. Las Pero pocas antes veces, decía que usted no, ¿Qué? no sé, usted en un tiempo no lo quería saludar, no lo No, veía. yo no lo saludo. Mira lo que estoy diciendo. Poca gente conoce a Camacho como lo conozco yo. ¿Y la gente no cambia? Eso no tiene nada que ver con que si somos amigos, si no somos amigos, sino poca gente lo conoce. Las pocas veces, José Antonio, que yo pongo la asamblea, cuando Camacho habla, lo primero que hace, antes de ir al tema al cual se va a referir, es descalificar tanto a Moca como a Vamos. Es lo primero que hace. Y él sabe que la reiteración y la reiteración y la reiteración se convierte en una especie de gota de agua quebrada a la roca. Entonces, va vendiendo una imagen, fíjese que hasta Gonzalo ha caído en esa trampa, va vendiendo una imagen de que los diputados de Moca y los diputados de Vamos no tienen capacidad para producir resultados en la Asamblea. Porque todos los días, observen, todos los días cuando él hace uso de la palabra, él lo primero que menciona es eso. Y después se refiere al tema. Obviamente me doy cuenta también que tal vez sea por estrategia o por cálculo político, quién sabe, o por inexperiencia, los diputados de Vamos y los diputados de Moca optan por no responderle. Eso es un error. Pero bueno, también yo sé que eso desgasta. Estarle respondiendo permanentemente desgasta, pero es que el error consiste en que cuando tú dejas el que tira la gota todos los días, la gotera, llega un momento después cuando quieras recoger, ya no puedes recoger porque el otro lado se ha dedicado a reiterar, con argumentos ciertos en algunos casos, con argumentos no ciertos en otros casos. Pero bueno, eso es lo que está haciendo interesante ver los debates de la Asamblea en estos días. Así que usted no se deje. Vamos con actitud propositiva esta semana y lo digo por mí porque yo creo que, como usted dice, hay que saber en qué momento cortar quizás ciertos comentarios que buscan difamar, pero también la gente espera resultados, como usted bien dijo, profesor. Así que creo que con ese mensaje, pues se lo dejo a usted y a los radioescuchas para que se vayan tranquilos que estamos tratando de lograr esos resultados. Y nuevamente muchas gracias por la Pero él se invitación. proyecta como uno de los duros en la Asamblea, ¿no?
Sí, pero usted me está echando la culpa a mí que yo vocifero lo que hace Camacho, ¿no? Yo lo que estoy Lo diciendo... llamaron el vocero de Camacho. Sí, ahora. Le hace eco. Eco no, pero es que la realidad es que lamentablemente la bancada de Vamos no se está quedando con las cuotas de poder que tal vez puede generar transformaciones en la Asamblea. Las Eso es cuotas todo. de poder que no puede tener porque no tiene los números. Bueno, Ya. está bien, perfecto. No lo puede. El eje del mal, cada día que pasa se consolida más. Perfecto. La batalla de los diputados de Vamos y de Moca no está en la Asamblea.